Las grabaciones, señores, del día anterior fueron colocadas en la plataforma. De igual manera, el día de hoy también vuelvo y le invito a que accedan a la plataforma nuestra, cisco.netacad.net, en la parte superior izquierda derecha. Le dan a la opción loguearse para acceder a ella con su correo electrónico que ya fue obviamente registrado, pues colocan su correo electrónico y su respectiva contraseña de acceso para nosotros acceder a nuestra materia relacionada a el CCNA 2, la materia de redes CCNA 2. Vamos a darle continuidad al proceso de validación de su lectura en el día de ayer a la fecha, al momento, a la hora. El día de ayer, pues estuvimos tratando y trabajando lo que era la parte de la introducción y la configuración de los parámetros básicos. Ok, entonces el día de hoy vamos a darle continuidad al segundo tema del primer capítulo del primer módulo de CCNA, que es configuración de los puertos físicos de un switch. Ok, entonces, como podrán observar, aquí hablamos de lo que es full duplex, que es una de las configuraciones que nosotros podemos visualizar, ver, Packet Tracer, vamos a ver en un switch. Vamos a abrir a Packet Tracer para nosotros poder ir ejecutando los comandos que la plataforma nos va indicando. Es importante nosotros pues trabajar en las asignaciones que le fueron especificadas a ustedes. Ok, el switch está subiendo. El día de ayer nosotros estábamos hablando de que el switch y de igual manera el router hace un proceso de boteo. Y si observamos en esta parte superior, pues no dice la versión del equipo. Ok, no habla de la versión del equipo, que es la versión del iOS que está ejecutando este equipo. Característica de los puertos, dices que un puerto de 24, un switch de 24 puertos, ok. Lo que tiene que ver con el procesador y la cantidad de memoria que tiene el dispositivo. Estas informaciones nos es importante porque si nosotros vamos a hacer una actualización de ese switch 2660, eh, nos, nos es de vital importancia saber si el sistema operativo que se pretende instalar a ese router, ya sea por su actualización o no, puede ser soportada por él, porque si no cuenta con la cantidad de memoria, entonces tenemos que adicionarle memoria, porque en su defecto podría no instalarse a causa de eso. También habla de la memoria flash, característica de la memoria flash, el total de la memoria, la cantidad de memoria usada, la cantidad disponible, y así usted sabe si el sistema operativo, si ese sistema operativo pesa más de 64, pues no será posible. Ok, aquí está haciendo el proceso de lo que es el POS, el Power Answer Test. Luego hace el mismo proceso en la ROM del Bootstrap, ok, o el boteo del sistema, y una vez verifica todo el proceso, entonces
ubica la imagen, que es como se le llama al sistema operativo. ¿Perdón? Bien, Buenas noches, disculpe. ok, y carga la imagen. Una vez carga la imagen, perdón, una vez ubica la imagen, la descomprime. Ahí dice cargando la imagen o descomprimiéndola. Ok, esa descompresión se hace y ahí entonces carga diferentes parámetros, te da diferentes informaciones. Miren aquí que esto es parte del post. Ok, te dice cuánta interfaces virtuales puede tener, cuántas interfaces Ethernet tiene, con cuánta gigabit Ethernet cuenta, el password recovery, si está habilitado o no lo está, la cantidad de memoria flash disponible, la no volátil RAM de igual manera, o sea, la NVRAM, donde se guarda la configuración, te da la MAC address del dispositivo, entre otros elementos. ¿Por qué hago esa salvedad del proceso de boteo? Bueno, porque podría surgir una pregunta que diga, que le salga en el examen de certificación o en una evaluación, una empresa está haciendo la actualización del sistema operativo de su equipo. Este es el nuevo sistema operativo que quiere instalar, pero no se puede instalar. ¿Cuál puede ser la posible razón? Ahí usted tiene que verificar la memoria, si es compatible, etcétera, etcétera, etcétera. Polanco, veo que tiene la mano levantada, o que levantó la mano. Adelante. Profesor, en este caso, el switch es cerrado, no viene con ranura para uno insertarle memoria. Entonces tiene que adaptarse a eso. Si no hay Sí, no, porque usted habló, posibilidad, usted habló ahorita de que cuando usted estaba hablando, usted estaba diciendo que se le adicionara memoria. claro, los switches Cisco, tú le puedes adicionar memoria flash. Sí, pero que ya habría que destaparlo, desarmarlo. No, Pero, tienen una ranura para eso, brother. ¿Cómo bueno, destaparlo? ¿Qué pasa? profesor, Diga. coja un ejemplo de un PoE, un 2960 PoE, para que me explique algo. Eh, de un switch power over Ethernet. O sea, ¿cómo se llama el parámetro donde el switch le manda más, o sea, se adapta al voltaje de cualquier dispositivo que uno conecte? O Pero sea, eso no es, eso es AutoSense. Eso no es por configuración, brother. sí, no, pero Eso es él tecnología lo de hace la solo. arquitectura, o sea, del vendors. Eso no tiene que ver con un comando. Aló. Sí, no lo entendía, profe. Yo era otra Bien. pregunta, tiene ya. Excelente. Bien, entonces, con respecto a lo que es la parte de la duplicidad, recordemos que nosotros, una vez dentro del equipo, podemos ejecutar los diferentes comandos. Y dentro de los comandos que podemos ejecutar, vamos a entrar al modo de configuración global para darle interface fácil del 0/1, por ejemplo. Ahí le damos signo de interrogación para que nos salgan los diferentes comandos que podemos ejecutar, que son todos estos. Y dentro de ellos, Con su permiso, profe. sí. Tenía la mano levantada, lo que pasa es que no la viste. Ah, adelante, adelante, brother. Cuando se carga el sistema operativo, Correcto. ese es el que es .bin. Eso es una Correcto. imagen. Es una imagen. Pero Así se le llama. entonces la base de datos, ¿cuándo carga? Una vez carga el sistema operativo, busca lo que es el archivo de configuración, que es la base de datos del equipo, de la configuración. Una ¿Qué, es qué la extensión tiene? no tiene extensión.
eso se guarda en la NVRAM. Y la .bin se guarda en la flash. ¿Entiendes? O sea, aquí, en esta parte, vamos a ir aquí a esta opción. Mira aquí que te dice que ahí tiene, una vez se carga el sistema operativo, que esta parte de aquí dice flash, en la flash cargó este sistema operativo .bin, él hace y busca aquí en la, aquí te está dando password recovery, el mecanismo de password recovery está habilitado y tiene 64K de no volátil RAM. ¿Ok? Esto es una memoria flash simulada o una NVRAM o no volátil configuration memory. Pero hasta ese momento él no ha cargado la base de datos. No. Ahí está en proceso de cargar la base de datos, más bien la configuración, y la base de datos de la configuración, o sea, la configuración incluye la base de datos de los, por ejemplo, de la .dat, que es una extensión de la .dat, es la base de datos de la VLAN, que está incluida en la configuración. .dat es la extensión de la base de datos de las VLAN. Ahora, la configuración per se no tiene una extensión, sino un nombre alojado en la no volátil random read only memory o la NVRAM. Por ejemplo, ahí es donde se guarda en la NVRAM cuando nosotros guardamos copy running config start config. Entonces está la configuración, la configuración inicial. Ok, la configuración inicial es de donde ella arranca, que es la configuración que fue guardada en la NVRAM. ¿Capichi? Bien, pero cuando él sube nuevo, yo no he configurado absolutamente nada, Correcto, ni he salvado nada. correcto. ¿Hay algún archivo ya de fábrica Hay una, que hay, viene en la NVRAM? hay una configuración por defecto, sí. Ok. La configuración default solamente, digo, no trae absolutamente nada. ¿Qué trae? Te voy a decir. Showrun, míralo ahí. Nada más trae el nombre de las interfaces y los parámetros que tú puedes configurar, pero más nada. Por ejemplo, esta, dentro de la configuración interna, por defecto, lo que tiene son esto, pero sí tiene cosas. ¿Me entiendes? Porque tiene, por ejemplo, el comando dice no service time tag. Tanto el log como el debug. El no service password encryption. Estos comandos están negados, pero están ahí, forman parte de la configuración por defecto. Tiene un hostname que es switch, que es el que trae por defecto, pero no es que el switch se llama switch si tú no le pones nada, ciertamente. Cuando tú no le pones nada, él carga el nombre que viene por defecto, que es switch. O sea que aunque esos parámetros parezcan no estar configurados, es una configuración que está en la NVRAM. ¿Estamos claros hasta ahí, Blas? Sí, sí, gracias. Excelente. Bien. Entonces decíamos que íbamos a entrar a
la interfaz 1, ahí le damos signo de interrogación y vemos que dentro de los comandos que podemos ejecutar está el comando duplex. Como nos indica aquí la currícula, dice comunicación duplex, es porque tú puedes ejecutar la duplicidad en el sistema operativo. Tú puedes decirle duplex, signo de interrogación, y ahí te dice, bueno, tú puedes ponerlo duplex auto, que viene por defecto, duplex full y duplex half. Entonces, duplex half forza a que sea half duplex. Duplex full forza obliga a que la operación de ese puerto sea full duplex. Y duplex auto habilita la configuración de duplicidad automática, o sea que él se adapta a la duplicidad del que se conecte a él y se coloca half o full según los parámetros del otro individuo. Bien, cuando tenemos que hablar de duplicidad, tenemos de igual manera, tenemos MDIX y ahí te dice si MDIX está automáticamente habilitado o no. ¿Para qué es el MDIX? Esto es para habilitar automáticamente la detección de la interfaz. ¿Qué quiere decir eso? Ella hace un crossover automático. En teoría, en la práctica real, los crossovers se utilizan para tú poder colocar equipos iguales. Ahora bien, los fabricantes decidieron habilitar un protocolo que detecte si el otro dispositivo es de la misma categoría y uno de los dos hay algo llamado backoff. Es un algoritmo que ejecutan los puertos donde hacen una negociación y uno de los dos puertos se cruza, o sea, comienza según la negociación a transmitir por donde recibe y a recibir por donde transmite. Me explico. Si nosotros vamos a google.com y ponemos imagen de TIA/EIA 568 estándar, por ejemplo. Ahí tenemos varias imágenes de los estándares llamados TIA, EIA 568A y 568B, que son los estándares de los colores. Recordemos algo. Nosotros transmitimos por 1, 2. Déjame colocarlo aquí. Transmitimos por 1, 2 y recibimos por el 3 y el 6. Bien, transmitimos por 1, 2 y recibimos por 3 y el 6. ¿Qué sucede? Cuando es un crossover, nosotros el 1 y el 2, que es blanco, verde, verde, que es por donde se transmite, en el otro extremo se tiene en los lugares donde se recibe. ¿Para qué? Para que cuando tú transmitas por el 1, él reciba por el 3.
y tú transmite y él recibe. ¿Ok? Ok. Ahora, esos son los estándares que deberían ser. Transmito por 1 y 2, recibo por 3 y 6. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos el estándar TIA, EIA 568A, por ejemplo, vamos a poner este mismo, déjame guardar la imagen. Sí. Olvídense ya. Otra imagen ok, vamos a ver esta. No tenga problema de... Bien. Entonces, si yo transmito por 1 y 2, ok, lógicamente, y recibo por 3 y 6, si yo tengo el estándar A en un extremo y el estándar B en el otro extremo, perdón, y el estándar A en el otro extremo, cuando yo transmite, quien va a recibir la información es el mismo que está transmitiendo de este lado. Porque de este lado también va a estar blanco, verde, verde. Y este va a estar disponible para recibir, pero este también va a estar disponible para recibir. Por lo tanto, no se va a poder dar de manera fiable la comunicación. El estándar B fue creado con la intención de que si yo transmito por 1 y 2, yo tengo que este 1 y 2 colocárselo en el 3 y el 6 del otro extremo, para que por donde yo transmita, él recibe por el 3 y el 6. Bueno, pues pongo los dos transmisores que son los verdes, se lo pongo aquí en el verde, en el 3 y el 6. Y estos que están, digamos que recibiendo, entonces se colocan en el otro extremo como receptores. Y aquí entonces digo, bueno, mira, yo transmito 1 y 2 y el par 3, que es el verde, lo coloco aquí en la parte receptora para que cuando yo transmita le llegue por los hilos que él recibe. Y el par 2, que es el blanco mamey mamey, lo coloco en este extremo en la parte receptora para que cuando yo transmite por el mamey, él le llegue la información en los puertos donde se recibe. ¿Ok? Entonces, por esa razón fue creado el estándar B. Este estándar B no es otra razón. Bien, es para fines de comunicación. Ahora bien, ¿qué hace este comando? Este comando dice, oh, lo que yo voy a hacer es entro en un estado llamado estado de backup y censo el carril con el CSMACD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detections. Censo el carril, verifico cuál es el estándar del otro extremo, entramos en el estado de backup, que es un estado de negociación, para ver cuál de los dos se cruza. Entonces, uno de los dos se cruza y hace como si fuese un crossover. Para eso es este comando llamado mdix, que en los equipos, según la versión, está por defecto activado de manera, bueno, por defecto está activado. Por eso en tu PC ya tú no tienes para que comunicarte con otra a través de cable. Ya no tiene que andar como buscando un crossover. Tú le pones cualquier cable straight through y él automáticamente se cruza.
¿Preguntas? Profesor, ¿qué parámetro que negocia un estado de un dispositivo que se conecte a 100, a 1000? ¿Dónde está eso aquí en lo que usted tiene aquí? Yo sé que eso viene implícito en el switch, Eso pero viene en speed. Speed 10, 100, 1000 o auto. Ese es el comando speed. Ahí tú le dices 10, conéctate a 10, a 100 o a 1000. Adelante, Blas. Profesor, ¿por qué entonces en un switch sí tengo que usar un cable cruzado? De switch a switch, para conectarme de un switch a otro switch. no, eso no, ya eso era antes. Porque no todos los switches tienen el MDIX. Ahora, si ambos lo tienen, hacen la negociación. Y eso no importa de que el costo, que sea caro o no, no. Hay sistemas operativos que lo poseen y otros que no. Y cuando el enlace se enfibra, entonces, ya eso se cayó. Es que, Lo tenemos con GD. sí, Ya ahí se cayó el crossover también. ellos hacen internamente los procesos, que lo que cambia el tipo de medio, pero ahí no hay de que envía y recibe por un tipo de hilo específico. Ahí utiliza un algoritmo llamado NRZI, que eso es lo que tiene que ver con los neutrinos. Convierte neutrinos en energía, o sea, convierte el cuerpo luminoso en corriente. O sea, ya es un proceso diferente. Recuerden que los neutrinos, bueno, esos son los cuerpos que hacen la luz. El NRZI lo que hace es el algoritmo que reemplaza al, al algoritmo Manchester y MLT3, que son los algoritmos de 10 y de 100 megabits y de 1 giga. Entonces, en fibra óptica hay cuestiones similares, pero no iguales, porque obviamente no es la misma energía. Es un proceso diferente, pero sí, en esencia es relativamente lo similar. Sí. Profesor, pero en estos routers de switch, en estos Cisco, si es muy raro, usted usa un crossover, por no decir imposible, Porque a nivel de switch. dependiendo del equipo que sea, si tiene el MDX, se usa crossover, no se usa. Ok, pero si tú tienes un equipo con una versión vieja, tú vas a tener que usar el crossover porque no te va a funcionar si no es así. Ahora, la recomendación es que tú uses un crossover porque tú estás haciendo que el equipo haga una función adicional que fue creada para personas que estén manipulando su equipo, que no tienen conocimiento y viven haciendo tolladas. Porque tú estás haciendo que haga una función extra, lo que de una manera u otra va a consumir procesador y memoria. Ah, profe, que es muy poquito, sí, pero de mucho poquito hace un grandote. Entonces, la recomendación es que aunque tenga el algoritmo que hace el cruce automático, tú utilices un crossover. Por ejemplo, tú no puedes poner un, un straight through para comunicar un switch con otro y hacer un troncal. Eso tiene que ser con un crossover obligatoriamente. O al menos yo no lo conozco todavía. Puede ser de que ya se usen, pero yo no lo sé hacer aún. O sea que tiene su ventaja y su desventaja. Bien, ¿Puede repetir eso, profesor, que se cortó? no sé desde dónde se cortó, brother. Lo que no se puede hacer todavía. ¿Cómo es?
Lo que no se puede hacer, que dijo que no se puede hacer todavía. No es que no se puede hacer, que no se recomienda. La recomendación es que tú para comunicar equipos iguales utilice un crossover, que es lo formal, porque tú estás haciendo que el equipo haga una función adicional, lo que obviamente va a utilizar recursos. Estamos hablando de memoria y procesador. Tú como administrador, lo que tú administras es el recurso de tu dispositivo. Y si tú dejas que haga una función adicional, él va a funcionar, pero no es lo óptimo. Bien. Ok. Y en el caso de que preguntó Polanco, en el caso de la velocidad, el speed, creo que está ahí en la plataforma, obviamente. Imagino que ustedes ya lo saben y que lo leyeron. El comando speed tiene obviamente la opción 10, 100 y auto porque estoy en un puerto. Miren aquí, config if, y ese puerto es 100 megabits. Si yo tuviera en un GB, entonces dijera 10, 100 mil auto. Ok. Continuamos. Configuración de los puertos de un switch físico. ¿Cómo nosotros podemos configurar un puerto switch? Un puerto de un switch. En modo de configuración global, entramos a la interfaz y ahí le decimos, como acabamos de indicar, duplex full o duplex half o duplex auto. Y aquí speed 10, 100 o 1000. Obviamente, si el dispositivo es de 100 megabits, no te va a aceptar el 1000. Si no, todo compráramos switch a 10 megabits y lo pusiéramos speed 1000 a 1 giga, pero no es posible. Él te maneja la velocidad máxima de ahí hacia abajo. Auto es la configuración que viene por defecto. Él se adapta al que se conecte. Y el MDX, ya hablé del MDX. Están los comandos show, obviamente, ya sabemos que el comando show interface, start config, running config, flash, version, history, interface y demás son los comandos que te muestran según lo que tú requieras, le muestran básicamente pues informaciones relacionadas al equipo. Dependiendo de lo que tú quieras saber, entonces puedes ejecutar un comando show. Aquí te da ejemplo de parte de ello. Show running config, que eso es para... Ahí es Mostrar donde la tú entras. configuración y ejecución. Excelente. Muy bien. Y show interface. Para ver la interfase del switch o del router. Entonces, ¿qué diferencia hay entre show interfaces y show interface fácil del 0/18? Para verla todo. En el último Todo y estamos una sola. especificando un puerto en específico, la Muy bien. característica técnica de ese puerto. Muy bien. ¿Cuál es un comando que te puede suplantar a estos dos y que es mucho mejor? Show IP Interface Brief. Correcto. Show IP Interface Brief te va a un breve detalle y va directo a la... Miren que te da Show Interface y te da muchos parámetros. Si tú solamente quieres observar los parámetros básicos, elementales, entonces tú le das Show IP Interface Brief. Show Interface fácil del NES 0/18 o cualquier interfaz que sea, te muestra información del estado de la interfaz y del protocolo de la misma, el tipo de conectividad, la parte de half duplex y full duplex. Ok, te muestra el máximo transfer uni, el bandwidth, el delay, la confiabilidad, la carga, la encapsulación que trae por defecto, si tiene, cuál es el porcentaje de keep alive que tiene configurado, si tiene configurado una look back,
si es full duplex o el estado de duplicidad del equipo, etcétera. O sea que cada uno de esos, si tú observas, te da un parámetro importante que en cierto momento, en ciertos aspectos, te podrían ayudar a lo que es el proceso de troubleshooting. ¿Preguntas? Hasta ahora no. Excelente. Pues continuamos. Vamos a ver, comandos de interfaz, eso bueno. Aquí obviamente es importante, esto yo no lo puse como parte de la práctica, pero es importante que ustedes comiencen a utilizar ese proceso de la comprobación de sintaxis. Eso es digamos que un pequeño simulador que está incluido en la plataforma con la intención de que ustedes vayan haciendo prácticas. Ok. En el momento de nosotros hablar de... Adelante, Sol, John. cómo se le ve el consumo del CPU cuando usted tiene más o menos que usted está pasando mucho tráfico por un switch de eso y usted quiere determinar si el switch se le está sentando? Un Por ejemplo, comando de vamos a book. suponer, Con el comando de book te permite, pero el comando de book tiene muchos comandos. por ejemplo, si uno, por ejemplo, uno tiene un switch, pero a veces el switch usted lo tiene en cascada y el primero va reventado. ¿Usted me Sí. entiende? Entonces, ese primero que usted está poniendo cuando usted tiene cámara, tiene cámara, tiene por ahí teléfono, Muchos que, equipos. ajá, o sea, que usted Ajá. tiene un sinnúmero de cosas. Para ver el rendimiento de la red, ¿cómo usted se da cuenta del switch? ¿Cómo usted está consumiendo el consumo del switch? Con el comando de book. Aunque hay servidores para eso que especifican el consumo de la red en tiempo real. Y si no, White Shark te No, dice, porque a veces tú sabes qué es lo que pasa. A veces no todo el mundo tiene un router. Lo que tiene nada más un puertafuego adelante y eso va suelto para adelante. Pero en este caso es cuando tú tienes, por ejemplo, 3 switches conectados a uno, el primero es que va reventado. tú hiciste Pero toda por ese, la práctica de White Shark. usted sabe que no, profe, completa no. Pero, Es que de Canadá él dice que yo sé que no. ¿Cómo que no? Si yo confío en ti y creía que sí. sí, no, pero diga, de una clasecita de esa ahí, profe, aunque sea por arribita ahí. Oye, ahora, cónchale, pero. Ay. Pero Whiteshare es una aplicación que te permite visualizar el tráfico entrante y saliente de una red. Por lo tanto, Whiteshare puede ayudarte en el caso de tú poder determinar si hay mucho tráfico o si hay un exceso de tráfico. Bien, Whiteshare. Yo puse prácticas de laboratorio con Whiteshare. Y el comando debug te lo dice directamente en el switch. Pero para eso tú tienes que tener el switch ahí habilitado todo el tiempo. Adelante, Mr. Oeiling Soto. Que levanta la mano. Ah, un equívoco. Bien. Excelente. Bien. Recordemos que para nosotros tener acceso al dispositivo tenemos dos opciones. Tenemos la opción que no es tan confiable, el Telnet, y tenemos la función de SSH. ¿Ok? Haciendo la salvedad de que SSH y otros se puede utilizar o acceder a él de manera remota a través de un share, una aplicación que lleva la intención de acceder de manera remota y segura para nosotros poder determinar o tener
el SSH habilitado, tenemos obviamente que considerar que el equipo soporte SSH. Y aquí te da más o menos unos 6 parámetros que son requeridos para poder trabajar con SSH. Lo primero que usted debe verificar es si el equipo soporta SSH. El segundo, bueno, mira, una vez tú determinas que soporte, entonces tú le pones un IP, un IP domain lookup, un IP domain name, nombre de dominio. Tercer paso, usted genera un par de claves de RSA. Usted luego de eso, lo que hace es que configura la autenticación del usuario para poder acceder. Luego, como un quinto paso, configura la BTY con la intención de que pueda acceder, tener acceso o permitir el SSH. Y por último, recomendablemente, usted debe habilitar la versión 2 de SSH, que es una versión más revisada y más segura. Obviamente también coloqué creo que 2 prácticas con respecto a SSH en la plataforma. Bien. Dice en la computadora que el cliente, que está instalado el cliente SSH, debe tener una aplicación, un share, para usted poder acceder a través de SSH. PuTTY puede ser una de ellas, entre otras. Nota, ejemplo, supongo que se configuró, aquí dice, suponga que configuró los siguientes parámetros. En el SBI o en la interfaz de VLAN, configura una dirección IP y también configura un IP dentro del rango de la PC. Y entonces ahí sí usted puede acceder a través de SSH a ese switch. Y ahí obviamente te están dando los parámetros. Pregunta, esta configuración, este PKA, yo lo coloqué como parte de la práctica de laboratorio que nosotros debemos ejecutar. ¿Ok? Configuración básica de un router. Según los parámetros de la configuración básica de un router, tenemos varios comandos que debemos ejecutar. Antes de eso, obviamente, sabemos que tenemos que ejecutar el comando enable para poder acceder a este modo, que es el modo de configuración privilegiada. Y una vez dentro del modo de configuración privilegiada, ahí podemos ver los comandos configure terminal para acceder al modo de configuración global. Hostname, ¿para qué sirve ese? Para Por ponerle nombre. un nombre al dispositivo. Muy bien. Y enable secret. Esa es la clave secreta para proteger el modo privilegiado. Muy bien. Y line console con los subcomandos password. Live console 0, 1 o 2. ¿Eh? Live console 0, eso es para entrar al modo para configurar la consola, el acceso a consola. Siempre he dicho que sí, pero no a eso. Pero bueno, también. Ok. Y el comando login, ¿cuál es la función del comando login? Loguearte. No. Para que pide el usuario al iniciar Para que pida, no el usuario, porque ahí no hay usuario. la contraseña, perdón. Para que pida o solicite la contraseña que fue configurada. Eso es correcto. Y es lo mismo que hace en la BTY. ¿Para qué sirve el comando Service Password Encryption? Profesor, pero eso está Encriptar fácil. Para encriptar toda la contraseña en texto plano. Ok, excelente. En encriptación. Ustedes saben que de esos comandos básicos y que ustedes entienden que tal súper ratata, tienen una evaluacióncita algo leve de mi parte, ¿no? ¿Verdad? Ok, pero es algo sencillo. Algo sencillo. Hay estudiantes que hasta lo han pasado. Bárbaro. En serio. Ahora bien,
Si yo no coloco login, ¿qué sucede? Si yo no coloco este comando, ¿qué sucede? No, pero credenciales No puede loguearse, profe. no, tú te puedes loguear, pero sin saberlo. Sin contraseña se lo vea. No aparece el interfaz. Exactamente. Miguel escribe, dice que accede al equipo sin pedir la contraseña. Ahora bien, si tú no tienes login, tú puedes tener configurado un password. Sí, señor. Sí, señor, eso es correcto. Aunque tú no tengas el comando ejecutado, lo que tú le estás diciendo es, no me lo pida, pero sí, tenlo ahí. O sea, es como tú envías una invitación para una fiesta y en la puerta, si te la presentan, no entra, no es necesaria, pero tú enviaste la invitación. Bien. ¿Sabemos para qué el comando bannermod? Sí, señor. Sí. Yo creo que como tarea también voy a poner qué significa BTY, pero bueno. El banner El es un banner mode. anuncio. ¿Dónde aparece el banner mode? El modo de Profe, usuario. cuando usted entra en la consola, Cuando entro, exacto, cuando intento acceder. Muy bien. Y ya sabemos para qué sirve el comando copy running config start config. Para copiar y guardar la configuración. Bien. Es una comprobación de sintaxis, una topología de doble stack. O sea, es importante, por ejemplo, que ustedes puedan realizar esta topología con los comandos básicos, tanto en IPv4 como en IPv6, pero no es un requerimiento, es una recomendación. ¿Ok? No es un requerimiento de que yo le estoy diciendo que no. Yo les recomiendo que hagan esta topología y que configuren la PC y también los equipos con doble stack. Ok, con doble pila, con IPv4 e IPv6. Para que vayan practicando. Ok. Obviamente, para nosotros poder determinar, poder configurar una dirección en una interfaz, va a depender de qué versión IP vamos a utilizar. Si es IPv4, tenemos el comando IPaddress. Si es IPv6, tenemos el comando IPv6address. description. El comando description que te permite un proceso de documentación lógico. El no shutdown que enciende la interfaz. ¿Tiene alguien de los presentes algún inconveniente con la configuración de una interfaz? Si es así, puede hablar ahora. Si no es así, hagan el ejemplo de la comprobación de sintaxis para fines de que usted mismo sepa que usted está seteado en ese sentido y que si tiene alguna debilidad, dígala para nosotros ayudarle en eso. En lo que tiene que ver con los loop, la interfaz loopback, de igual manera, tú la configuras como si fuese una interfaz física, pero esa interfaz es lógica. Una interfaz que solo se utiliza para fines de prueba. Verificación de las redes conectadas directamente. Aquí nos va a hablar obviamente del comando show IP route y show IPv6 route. Adelante César Guerrero, que tiene la mano levantada. Profesor, con relación a la interfaz lógica, yo veo que muchas prácticas ponen, por ejemplo, la nube o el internet como una interfaz lógica.
Para uno probar que una red esté funcionando correctamente y que en teoría se puede conectar a internet, entonces uno debería de poder dar PIN a una interfaz lógica, a una interfaz virtual, por ejemplo. Exacto, que una interfaz eso representa al que será tu proveedor de servicio o tu otro extremo. Si tú le das PIN ahí, tú estás probando de que el equipo que tú estás configurando está nítido y que no va a haber ningún problema cuando esa IP exista por esa vía donde tú la estás configurando. Exactamente, ok, profesor. Como por ejemplo que esté configurando un equipo aquí en Santo Domingo que vaya a llevarme a otra sucursal en el exterior y para probar la configuración y todo, simulo como si ya estuviera en otra red allá. Exactamente, exacto. Para que no tenga que dar viajes de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá. Bien. El comando show IP route te muestra la configuración de la tabla de enrutamiento de manera local en IPv4 y para IPv6 es show IPv6 route. En IPv6 los comandos son todos iguales, pero donde lleva IP tú le pones IPv6 y ya. El comando show running config, eso no tiene que ver. Ahora, show IP interface brief, eso es IPv4. En IPv6 sería show IPv6 interface brief. Lo mismo. Ok. Ahí te da un ejemplo del comando show IP interface brief de IPv4 y show IPv6 interface brief, que es de IPv6. Obviamente, recuerden que dentro de la configuración de la tabla de enrutamiento, ustedes van a poder verificar si tienen interfaces que están conectadas de manera directa, de manera remota, entre otros parámetros. Show running config interface gigabit. Eso es tabla de enrutamiento, tabla de enrutamiento. Ok. Comprobación de sintaxis, historia de los comandos. Esto que se llama de que historia de los comandos, eso es el Terminal History Site. Show History te muestra todos los comandos que ya tú habías ejecutado o que usted, cuando usted ejecuta un comando que usted le da una flechita para arriba, ese comando le aparece nuevamente. Eso es configurable y tú le puedes decir que no te guarde solamente 2 o 5 u 8, sino que te guarde 10, 15, 20 o más, por una razón o por otra, que podríamos buscar una razón válida. Ahora bien, eso se puede cambiar y o modificar con Terminal History Site. Aquí hace ese es un quiz, el quiz que siempre da al final de, bueno, no siempre, que da en algunos casos. Implementación. Estas son las prácticas finales de cada uno de los capítulos. Se implementar una pequeña red. Y ahí te da, hay varios de estos, tanto laboratorio como PK, que yo lo puse con referencia para la entrega. Ok. Así que si tienen preguntas, hablen ahora. Profesor, Yes, sir. usted me va a matar, pero yo quiero que usted me explique que de una PC, yo tenía en la PC dos redes diferentes en una PC. Con 2 tarjetas. No, ellos, yo lo vi un ejemplo con una NIC, que yo tengo acceso a dos redes diferentes con una sola NIC. Con una virtual, pero físicamente con una no se ¿Cómo puede. se, cómo usted cree que se pueda Virtualizando, virtualización, no, eso es virtualización, brother, eso es larguísimo.
Eso tú tienes que virtualizar una NIC para Además, tú entonces, tienes que hacer un bridge claro, para tú, por eso que funciona en la virtual. claro No, que no, sí. no. Pero Eh, físicamente, ¿Cómo que no? dale, dale, Héctor, dale ahí duro, que ese Polanco. Dale que la aguanta. dime, porque yo te digo a ti que yo, O Polanco, pero Polanco es guapo. no, hombre, yo estoy pidiendo que me diga, porque el paso no es tan lejos como Pero si ustedes lo están tú, diciendo. pero Son nada si más tú un quieres, solo parámetro. ¿Eh? si tú tienes una red wireless y si tú tienes la parte física, tiene No, estamos hablando de en tu dos redes máquina, físicas. Estamos hablando de redes físicas. sí, No pero estamos en la hablando de red wireless. física, tú puedes también hacer un bridge con la tarjeta tuya de red. Ella tú la conectas a un router y tú lo puedes ver de las dos PC, como si fueran dos PC, en la virtual y en la física. De hecho, son dos PC. Exactamente. Una no Vamos a es. suponer, tú tienes el rango de la 192 y de la 10, como te la da la ONT. Pueden tener dos direcciones diferentes, pues son dos PC, aunque sea una es virtual y la otra es física. Por la misma física, pero son dos. Ujú. Porque la virtual lo que va a utilizar el puerto físico, pero la dirección más que está saliendo es la de la PC virtual que tú tienes en ese Exactamente. equipo. Y el router y el switch, todo el mundazo lo van a reconocer como dos PC diferentes porque son diferentes. Una es virtual y una es física, pues son completamente diferentes. Y en otro ejemplo que no tiene que ver nada de eso. Ok. Cuando usted tiene un teléfono, Espérate, antes de que César tiene la mano levantada y quería decirte algo. Dale, César. No, profesor, ya que estamos hablando de ese tema de la virtualización de una tarjeta, ¿cuáles serían las utilidades, por ejemplo, en la práctica para realizar esa práctica de virtualización? Imagínate que tú quieras hacer práctica, es recomendable virtualizar, o que tú quieras hacer VPN desde una máquina segura que Tenga un protege. sistema operativo y quiera montar otro encima de otro. Exactamente. Tú, por ejemplo, cuando tú haces un dual boot o tú virtualizas un sistema operativo, ese sistema operativo adquiere y ejecuta una dirección más completamente independiente. Y entonces tú podrías trabajar tu documentación o los accesos VPN a la empresa de manera segura en una PC completamente diferente a la PC física, desde tu PC física. ¿Cómo? Ok, eso viene Por la máquina siendo virtual. como VirtualBox, VMware Workstation, entonces. Esos son parte de eso, obviamente, sí, sí, claro. Es que yo pensaba que se podía virtualizar solamente la NIC sin tener otro sistema. Sí se puede también, pero eso son cosas de truqueo. Está Porque, la Beware y porque VictorBox, la así más común. yo me quito un bloqueo que tengo de un Wi-Fi por ahí. Oye, ahora, oye, para que. No crean que Polanco no está muy lejos de ahí. Bien. Albino que sabe de Linux, sabe que se hace muchísimo truqueo con Linux. Esa gente de Linux son peligrosísimas. Tercero, tercero. Sí, esa. De hecho, sí, yo no quería hablar, Ya de pero Cali sí para allá. se puede virtualizar una tarjeta física igual como un router, poniéndole un punto, como se hacen en Intervilan. Con Ajá, Linux se puede hacer lo mismo que tú haces una tarjeta, la pones virtual, un punto, qué sé yo qué, punto uno, punto dos, y te crea otra tarjeta virtual de la misma física. eso es correcto. Incluso, por ejemplo, yo puse una vez un problema eso era cuando uno era un poquito más joven, a unos muchachos que se le daban unos exámenes en equipos físicos y nosotros le habilitamos en el laboratorio un DHCP en una máquina virtual. Y desde que subía la máquina comenzaba a darle IP, pam, 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 IP diferente, porque obviamente cuando la máquina sube el DHCP
que ellas aceptan el que está más cercano. Como la máquina estaba en el mismo laboratorio, nosotros lo creamos en una máquina y en un router. Un DHCP dándole IP a todo el que se conectaba en ese laboratorio para poder coger su examen final. Porque era un examen de troubleshooting. O sea que para tú poder tomar el examen final, primero que tenías que resolver tu problema real para entonces acceder al examen. Porque como dije, era un examen de solución de problemas. Y si no podías resolver ese problemita para poder entonces acceder al examen, ya ahí iban teniendo problemas. ¿Entiendes? Teníamos cable malo, que le poníamos cable malo, que le metíamos un papelito a donde va el error J45. Detalles con la intención de que los problemas físicos también son importantes. ¿Ok? Son importantes porque tú tienes que resolver los problemas físicos antes de tú. Nada más no es de que tú llegaste a un sitio y te sentaste, de que comando, traca, no, eso es en la película. Un CCNA real, en la vida real, maneja un DHCP, pero también agarra un taladro. ¿Me entiendes? O sea, tú no es que vas a agarrar a un individuo que va a decir, mira, ponme una canaleta ahí. No, manito, agarra un taladro y comienza a hacer un hoyo y tienes que subirte a poner la canaleta, a poner, o sea, ¿qué decirle? O sea, todo suena muy chévere desde la perspectiva de donde nosotros queremos siempre, pero no siempre es nosotros sentarnos ahí y ponernos de que a configurar bien chulo, de que como hacker y cosas, olvídense de eso, ¿me entiendes? Hay muchas veces que la realidad, muchas veces no, la realidad es más cruel de lo que nosotros querríamos. Bien, señores, vamos a continuar. En este capítulo 2, un capítulo de conceptos de Switch, un capítulo corto, porque la intención es conocer lo que es el reenvío de las tramas y el dominio. Ok, por ahí ustedes saben que hay muchachos me dijo, mira, yo quiero eso, pero a mí no me gusta ensuciarme. Dijo, bueno, manito, ¿qué decirte? O sea, tú deberías estudiar ni siquiera repostería, derecho. Se le metía como el agua a ese tipo. Pues. No, Soya. No. No, hay gente que que no le gusta. Entonces, si tú no te gusta ensuciarte las manos y cosas, o sea, tú tienes que irte a una rama de la misma informática, pero una rama que tenga que ver con la parte teórica. Tú no puedes pretender irte a la parte práctica donde tú vas a ir a una empresa y tú vas a ser administrador de red. Perfecto, pero el administrador de red, estamos hablando de República Dominicana, señores. Tiene que ser tan programado. Es otra cosa, o sea, es un level diferente. Nadie en la bolita del mundo se compara a ese individuo, porque ese es encargado de red, pero él es encargado de los servidores y él tiene que estar pendiente a la base de datos y tiene que incluir gente y tiene que trabajar la parte de switching, la parte de seguridad y también si tiene que cargar caja, también se pone. Suena feo, pero esa es la realidad. El que diga lo contrario, que levante la mano y que desmienta. Porque La verdadera hidra. en el contrato te dicen, mira, este es tu horario laboral de 8 a 5, pero debe estar abierto a otras opciones. O sea, como los horarios, es de 8 a 5, pero tú sabes que si la empresa, pues, eso es lo primero que te preguntan, y tú sin ni uno, dice que sí. ¿Usted está dispuesto a si la empresa lo requiere fuera de ese horario, está disponible? Obviamente tú no tienes ni uno y te está llevando quien te trajo, tú no vas a decir que no. Entonces, en el contrato establece que tú estás literalmente 24/7, donde tú injustamente tienes horario de entrada, pero hay un horario de salida establecido que no siempre se cumple, muy difícilmente. O sea que esa es una realidad. Claro, no es la realidad de todos y no todas las empresas son iguales, pero sí todas, siempre en alguna ocasión
ha requerido de nosotros en un periodo que no nos corresponde. Pero si tú coges un día hoy, te lo cobran después. Ahí sí. Pero bueno, nada, amor y paz. Switch, señores, los switch, término entrada y salida, dice en lo que es el proceso de switching, el término entrada se utiliza para describir los puertos por donde entra trama, donde se recibe información. El término salida por donde se envía la información. Para nosotros poder acceder a los parámetros del switch y a la tabla o a la tabla de acceso de entrada y o salida, básicamente eso tendríamos que entender el proceso de transmisión, porque tú ahora puedes ser de recepción cuando te envían, pero cuando tú respondes, tú eres un puerto de salida. O sea que es un concepto bien interesante según el trayecto de la información. No hay de que el puerto 1 es solo de salida. No, eso no existe. Ok, ahora bien, recuerden que los switch alimentan su tabla de direcciones de la dirección MAC De origen. origen. Si el puerto 1 le envió al puerto 4, el switch, ¿qué MAC cadre va a prender? Adelante. Puerto 1. La EE, correcto. O sea, él se va. ¿Y cuándo se aprende la del puerto 4? La respuesta del ARP. Exacto. Cuando el 4 responde al 1, entonces el switch dice, ah, espérate, ya este se convirtió en origen. Entonces ahí graba cuál es la MAC cadre que está en ese puerto. ¿En qué situación un puerto podría contener más de una MAC cadre? ¿En cómo? ¿En cuál situación el puerto 3 podría tener dos MAC cadres? Cuando tengo un teléfono conectado, cuando tengo una PC. Muy bien. Ahí Cuando adquiere tenga dos dispositivos conectados, cuando Muy tenga bien. dos dispositivos. Y la respuesta está extremadamente correcta. Ahora bien, viene la misma pregunta. ¿Cuándo el puerto 3 conoce 3 MAC cadres? Prima cadre. Yes. Acuérdese que Cuando tiene un hub de por medio. Cuando tiene un hub, profesor. Exactamente. Cuando tiene un hub conectado y a ese hub hay conectado varios dispositivos. Por ejemplo, un teléfono IP. No, por ejemplo, 3 dispositivos cualquiera. un teléfono IP es un switch, no es un hub. Por ejemplo, Un tepelín de 8 puertos, de eso de 200 pesos. Ah, no, eso no se usa ya. Es que tiene, eso lo afusilan. no que sé, cuando no hay pero a PC. ver si yo tengo en el distrito. Que Bueno, no se usa. de 5 puertos. Polanco, eso tiene hasta claro. Se usa, eso se usa todavía. Yo lo veo diario. No, pero lo que pasa es que eso a nivel de eso. Sí, eso se usa, pero es muy raro, tú ves. Oh, oye, ay, disculpe, señor Piantini. Ay, Dios te- Manito, aquí todo el mundo usa hub. Eso es lo más frecuente en las empresas. Profesor. No todas las empresas dan 3 y 4 mil dólares por un suite de verdad. Y el tamaño. Profesor, Dímelo. Demenuse en ese mismo puerto, cuando yo tengo 2 pilanes diferentes en el mismo puerto. Porque yo tengo las cámaras, yo tengo, por ejemplo, yo tengo la PC en una VLAN. Espera, disculpe. Señor, ustedes saben que aprendan mucho de Polanco, porque Polanco le trae problemas de allá, Sí. ¿Tú sabes? No prende pila ni nada ahí. Sí, ustedes se han percatado de eso, ¿no, verdad? Claro que sí. Él le da un problema y de una vez me tira, profe, hoy hay clase.
Polanco lo que no respondió lo de anoche todavía. Dale, Polanco, dale, Polanco. ¿Qué fue lo de anoche? ¿Qué fue lo de anoche? No, dale, Ay, se le Polanco, olvidó. dale, dale. No, no lo Se me de, olvidó. no lo de vincule, que ya la edad hace que se le olvide. No, profesor, o sea, cuando yo tengo solamente por un puerto, me estaba viajando 2 VLANs diferentes, porque yo tengo la PC en una VLAN, tengo el teléfono en una VLAN, Ajá. tengo 2 redes diferentes, Sí, sí, Entonces, convergen en un solo puerto. sí. Ya ves. Y la pregunta es, cónchale, Polanco, pero No, porque usted me va a decir, la pregunta viene siendo, profesor, ¿cómo si yo le digo al puerto, tú perteneces a la VLAN tanto, ajá. pero por esa VLAN me está viajando otra VLAN? No, por el puerto Que físico. No tiene que ver en, nada, no. no, yo le digo al puerto 1, mira, tú perteneces a la VLAN 20, por ponerte un ejemplo, el Sí, puerto 1. Pero en ese puerto 1 yo tengo la PC conectada, que es la VLAN 20, pero de esa PC, en esa PC yo tengo un teléfono, sí, que es la VLAN 50. sí. Ya se respondió, ya se respondió. Bueno, te voy a... traté de entenderte, no te Él comprendí, lo que pero te quiere entendí. saber, profesor, es cuál macadre se va a aprender de los dispositivos. No, No, ambas, ambas. o En sea, un mismo puerto solo puede existir 2 VLAN si una es de datos y una es de voz solamente. Y es por la consecuencia de que al The quality switch tú service. conectas el teléfono y al teléfono la PC. Pero fuera de ese caso, yo no conozco la forma de que un puerto pertenezca a 2 VLAN. No hay forma existente que yo conozca que un puerto pertenezca a 2 VLAN fuera de esa condición. profesor, Profesor, y en ese caso, y si el criminal este cogió el coso y le puso el switchecito, y en el switchecito le metió al teléfono una fuente, le metió la PC, y le metió un access point que tiene 3 redes diferentes, ¿qué va a No, pasar ahí, profe? no, es y qué. Pero ven acá, manito. todos Yo los no te hago dispositivos, administrador de una ¿verdad? red a ti, ¿no? Y es fácil. No, porque Explota. ustedes están hablando del uso de los switchecitos, eso. No, Sí, no, no, pero que no, todo no. lo que tú Estamos conectes a ese tratando de puerto interpretar va tu a pertenecer a pregunta esa para VLAN. responderte. Pero bueno, tranquilo ahí. Tenemos que la tabla de McAdre, ¿con qué comando nosotros podemos ver la tabla de McAdre? Show mass address stick. Pero ¿y qué sé? ¿Y eso? ¿Y tú esa S? Show McAdre table, no stick. Show McAdre table. Ok, es el comando que te permite visualizar las McAdre que fueron aprendidas de manera dinámica y que también reconoce las McAdres estáticas. Ok. Bien, veamos modo de reenvío. Bueno, eso es, ya sabemos la forma. Adelante, César. Profesor, estamos llegando ahí ya, que es el tema de la VLAN. Pero como te dijo que no se podía hacer nada más de una VLAN a un puerto, cuando uno utiliza el comando switch port modo access VLAN, no se le puede poner R. No, no que yo sepa. Ese es en el modo Tron, nada más. Sí, si tú tienes el enable, perdón. Enable, configure terminal, interfaz, facility, 0/1, switch port, mode, y ahí dice access dynamic y tron, no está all, manín. Digo, al menos en este router. No, profe, yo me refiero cuando uno pone, por ejemplo, switch port modo access, entonces uno pone switch port access VLAN. Oh, mira, aquí lo estoy haciendo. Switch port access VLAN, VLAN signo y de le ponemos. interrogación. Okay. Ahí te dice coloque un número. Sí, nada más Mira, el estamos modo trabajando Tron. en ese comando. Estamos trabajando en ese comando. Es muy interesante.
No, pero Perfecto. sería poner Profesor, usted sabe otra cosa que más o menos se pasó por arribita. A que el puerto le diga, en el ejemplo que usted puso ahorita de ese switch que era de 24 puertos, pero en realidad no es de 24, es de 28. Porque ¿y de dónde saca los otros 4 puertos? Polanco, hay algunos que tienen 4 puertos adicionales, Gigabit, Ethernet, sí, pero no todos. Gigabit que están afuera. Sí, pero No si son lo todos tiene full lo que te size. dice 24 Ethernet y 4 gigabit, o sea, pero el que estaba mencionando tenía 24. Aló, Polanco. Ey, Polanco, tú eres el final, manito. No, profesor, es que en realidad, o sea, ya de eso de los 29.60, de lo que usted puso ahí, en realidad tienen 28, no tienen 24. Manito, el tuyo tiene 28, pero ajá, pero recuerda que de los 29.60 hay 29.60 y diferentes series. ¿Me entiendes? Hay 60, 61, 62, 63, 64, o sea, y cada uno tiene, físicamente es diferente y tiene puertos diferentes. Podría tener o dos, o uno, o dos, o 4 puertos gigabit. Hay opciones para todos los bolsillos ahí. Claro, porque eso va a depender, eso es como, qué sé yo, como bicicleta, y tú consigues una barata, una cara y otra que te cuestan 300,000 pesos. Yo no sé por qué una bicicleta cuesta tanto, pero bueno, ¿me entiendes? O sea que La pienso. no es, De fibra de lo que quiero carbono, aclarar, profesor. lo que quiero aclarar es que no hay una absoluta respuesta a que un switch de X modelo es de tal manera. No, no, manito. O sea, aquí podemos ver en la parte de Packet Tracer que tenemos switch de diferentes modelos. Y mira aquí un 3550, perdón, un 60 y este 3550. 36, perdón, pero 35 hay varios, hay 3500, 3501, 02, 03, 60, 3650, 60, 70, o sea, los modelos podrían variar en forma. Aquí te dice 2950T, pero 24, ¿no? ¿Verdad? Y aquí 2950 también. ¿Qué diferencia hay en que este solo tiene cuántos puertos? 24 puertos, pero este tiene 24 puertos y 2 gigabit. Y son 29.50 los dos, pero un modelo diferente. Si observamos físicamente aquí, mira cómo es este. Y este que es del mismo número, mira cómo es. O sea, tenemos 2 puertos ahí, muy similares, la misma cosa. Lo único que tú observas que es diferente es que este tiene 2 puertos gigabit Ethernet, que este no lo tiene. Simple como eso. Pero es lo mismo, tú lo ves por todos lados y es lo mismo, la misma caja, el mismo key, el mismo todo. Bien, o sea que no hay una, que un modelo trae solo tal cosa, no. Miren aquí, como le decía ahorita, el puerto 9, en ese caso, él va a poseer dos macadres, la E0, perdón, la 0E y la 0F. Bien. Continuamos. Recordemos que cada puerto del switch es un dominio de colisión. Eso quiere decir que las colisiones no salen de ese puerto. Si hay una colisión en ese puerto, nadie más la va a reconocer. En el switch no existen las colisiones, salvo que en un mismo puerto haya un hub conectado y en el hub ocurren las colisiones, pero el switch no colisiona. ¿Por qué? Recordemos que el switch físicamente transmite ¿por qué hilo? ¿Por cuáles hilos 1 y 2. transmite? 1 y 2. 1 y 2 1 y y 2 y 4 recibe y
Y 3 y 6. Entonces, aunque se quiere, no es difícil, es imposible que haya colisión porque tú recibes por cable diferente a lo que transmite. Entonces, es imposible que haya colisión. No hay forma. No existe forma física de que alguien, por muy cc de toque sea, haga que un cable Ethernet colisione. ¿Por qué? Porque transmite por el 1 y 2 y recibe por cable diferente a lo que transmiten. No hay forma de que haya colisión, simplemente. ¿Estamos claros? Ahora, si ya hay un hub, un dispositivo de capa 1 de por medio, o en un puerto tú conectas un hub y a ese hub 10 máquinas, en ese hub sí va a haber colisiones porque el hub es un solo cable con varias salidas. Esas máquinas tratan de transmitir simultáneamente y pueden llegar a un punto donde se encuentran porque hay un cable que es común para todo el mundo. ¿Ok? Pero fuera de ahí no hay forma. Porque muchos de nosotros a veces pensamos en nuestra mente de cacaíto que la colisión es en el cable. El cable no hay forma de que colisione porque transmite por hilo diferente a lo que recibe. La colisión existe cuando llega al dispositivo de capa 1 que tiene un medio en común y ahí los elementos eléctricos y electrónicos se pueden encontrar. Y esa destrucción bit por bit es la distorsión de la señal eléctrica cuando encuentra otra señal eléctrica. Bien, esa es la idea. Recordemos, miren aquí. Este mensaje que fue enviado, si es un broadcast, ese mensaje que fue enviado aquí, él envía un broadcast para hablar de dominio de broadcast. El servidor envió el mensaje, un broadcast. ¿Cuántos dispositivos reciben el mensaje? Todo menos el que lo envió. Todos los que están conectados a la red menos el que lo envía. Excepto el que por lo Denme un puerto número. no entró. Los cuatro. Si hay un router, si hay un Cuatro. router. ¿Alguien dice? Denme un número. 5. 5, 4. Bien, es 5. Cuatro. ¿Por qué Cinco, 4 vine? Es profesor. 5 realmente. Es 5 porque el switch también lo recibe. Es uno. Y lo recibe en la 4PC. Sí, bien, sí, porque él sí tiene razón, el switch actúa como un Correcto. puerto. Dice, ¿quién lo recibe? El primero que lo recibe, este 1. Y luego estos 4. Ahí estamos claros. Y Sí. aquí va igual, pero el broadcast vuelve. Eso se llama broadcast extendido. Y se arma una tormenta de broca. No, una tormenta no, porque ahí no hay redundancia física. Si este tuviese otra conexión de aquí a aquí, ahí sí, porque él lo envía por aquí, este lo devuelve por aquí, este lo envía por aquí, lo devuelve por aquí, ahí se da una tormenta de broca. Sería como un loop, más o menos. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas, aclaraciones, inquietudes, aporte? ¿Ninguna? En el momento ninguna. Ok, bien. Tenemos dos opciones. Denme un segundito, por favor. Voy a beber un poco de agua. Eso es. Bárbaro. Bien, señor. Entonces, ahora vamos a incursionar en estos 20 minutos que nos quedan. Vamos a hablar de dos temas importantes, pero que a su vez nosotros podríamos decir que manejamos esos temas. Aún así, lo vamos a trabajar. Estamos hablando del tema de VLAN. Bien. Y el otro tema es Inter-VLAN Routing, que aunque son temas que se yuxtaponen el uno al otro, uno trabaja en conjunto. Bien, las VLAN, LAN virtuales, que tienen como intención, pues, reconocer
darse a conocer como LANs, pero no LANs físicas, sino LANs virtuales. Redes que tú tienes, por ejemplo, dos switch físicos y que tú puedes lógicamente segmentarlo e incluso colocarle dentro de su red redes e direccionamientos diferentes. Tú podrías decir que estos son un edificio con dos niveles, donde en el primer nivel tú tienes unos 8 puertos pertenecientes a un departamento llamado de administración, pero si en el segundo nivel hay personas de administración, en el primer nivel podría haber. Por lo tanto, tiene que haber puertos de administración en el segundo y también en el primero. Tú podrías tener personas de mercadeo y ventas, una X cantidad de usuarios, 8 usuarios, bueno, o 5 usuarios, o una cantidad de usuarios, y tú delimitas que desde el puerto 9 hasta el puerto 15 tú lo vas a designar para venta. Y que del primer nivel serán de mercadeo y venta. Y sucesivamente. Entonces, físicamente son dos equipos, pero lógicamente tú tienes 4. Tú tienes un puerto de 16, perdón, un suite de 16 puertos lógicos del 1 al 8, tanto en el switch 1 como en el switch 2. Tú tienes otro de 16 puertos más, que es del 9, déjame ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, de 7 puertos, 7 y 7 serían 14 puertos. Tiene uno del 16 al 22 y tiene un switch que solamente consta de 4 puertos. Un switch lógico de 4 puertos. Porque la VLAN llamada otros podrá comunicarse solo con la VLAN llamada otros del switch físico que está externo. Entonces, ahí tú puedes decir que tiene 4 departamentos. Ok, entonces esa segmentación lógicas hace que físicamente el equipo no se pueda comunicar estos puertos con ningún otro puerto que no pertenezca a la misma VLAN. Hasta ahí, todo el mundo está claro. ¿Y dónde están los de tronco entonces para alimentar el switch? No, hasta ahí fue la pregunta. Sí, estamos claros. Ok, míralo ahí que dice otros. Eso ni es de administración, ni es de venta, ni es de training man. Eso es otros. Otros puede ser otro departamento o un troncal para alimentar a todo lo demás. Además de que aquí tú lo que tienes son 5 usuarios y tú tienes 16 puertos, brother. Aquí tú tienes 8 usuarios y tienes 14 puertos. Y aquí tiene 8 usuarios y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 16 6. puertos también, Tiene bro. 12 puertos. O sea que esa es la idea. ¿Alguno de los presentes, de las 22 personas presentes, tienen algún inconveniente hasta ahora con lo que he expresado? Entendémoslo con el concepto de VLAN. Sí, no hay ningún problema. Excelente, bien. Entonces, ¿qué sucede? Hola. Dios te bendiga. ¿Qué sucede? Las VLAN, una vez nosotros tenemos pues ya definido cuántos departamentos
tenemos y cuántos puertos nosotros le vamos a asignar, entonces ya es súper fácil, porque crear una VLAN, se puede crear una VLAN de múltiples maneras. Aquí tiene el mismo ejemplo, pero con 3 niveles. El Departamento de Tecnología de la Información pertenece a la VLAN 2 y que tiene presencia en los 3 niveles. Igual manera, recursos sumados y ventas. Ok, entonces, el proceso de la VLAN te permite ventaja en el proceso de diseño, en costo, bien, En seguridad. en seguridad, y En coaliciones. que ¿Cómo así optimiza, en costo, de hecho, profesor? muy bien, aunque los switches no colisionan, pero te segmenta el dominio de broadcast. O sea, Lo que hace más pequeño. exacto, los broadcasts que son generados en un departamento no van a afectar a otros. Bien, o sea que súper, súper importante. Mejora dominio de broadcast más pequeño, seguridad, manejo eficiente en lo que tiene que ver con el Departamento de Tecnología de la Información, reducción de costo, mejor rendimiento, administración más simple de los proyectos, aunque debe tener un mayor conocimiento por parte del administrador. Tenemos que existen las VLAN predeterminadas, VLAN de datos, nativa, de administración y de voz. Las predeterminadas son 5. ¿Quién me dice cuáles son? Yo digo una, la VLAN 1. ¿Quién me Y dice la- otra? La la 99. VLAN 1 toda, profesor. No, ¿qué No, la 99? 99 Ni no. 99. Al 99. La VLAN 1 es la VLAN predeterminada para las 5 VLAN. Para Para las 5 tipos de VLAN. el switch tiene varias VLAN predeterminadas y por defecto, ¿cuáles son? La VLAN VLAN nativa, 1. la La VLAN de Mi, administración, Todo. la la Mi, VLAN de voz. Espere, Binet. La 1 y la nativa. Binet tiene la respuesta. la 1, la Mi 4, Mi 3, Mi 5, creo que llega hasta ahí ya. ¿Cómo así? De hecho, tienes razón. Adelante, ¿Y qué? Exceler. Entiendo. La mido también, profesor. Esa es la 1, 1002, 1003, 1004 y 1005, señores. Esas son las VLANs por defecto. Para aquellos que dijeron que ¿cómo así? Manito, que somos del Cibao, ¿entiendes? ¿Cómo? Ya no te entiendo. No. Explique eso de nuevo, profesor. Oh, mírelo ahí, Show VLAN. ¿Usted ha creado VLAN aquí? ¿Y cuáles No, salen No ahí? nos percatamos de eso. Lo que pasa es que esas son FDDI. Esas son VLAN especiales de rango extendido ya. Eso no es un rango extendido, brother. O del 1004 en adelante, profesor. Ay, mi madre. Usted tiene que coger para atrás, profesor, otra vez usted. Hay 5 VLANs por defecto. La 1, mírala ahí, la que ya no hay que decir más. 1002, 1003, 1004, 1005. Esas son las 5 VLANs default del switch. Profesor, pero usted dijo predeterminada. ¿Y qué significa predeterminado? La que trae. Porque yo no veo ninguna Por que diga. defecto, por defecto. Esa no es por defecto. O Ay, predeterminada. discúlpame el Determinada idioma. y defecto viene siendo lo mismo. Es lo que el Disculpe el profesor quiere idioma, decir. es verdad, tiene razón. La predeterminada. Di que ahora viene él y dice, ahora Y sí. eso gancho, profesor. Oye, Usted ahora, poniéndome y eso una ahí a gancho. pensar. Porque Pero- le ganen una profesora, ahora quieren ustedes esta cosa. Ah, No pidan. Mancebo, pero dile algo, profesor Mancebo. pero oye, predeterminado y default, lo único que cambia es el idioma, manito.
Eso es lo que le estoy diciendo, así que bájale un 3. Y en ningún Ninguna momento, se programan y estaban ahí ya. no, y disculpen, pero nunca yo he visto que diga predeterminado ahí. Ahí dice disfore. Porque eso no está en español y nunca lo verá en español. Y con brujería. Con la varita de Harry Potter, nada más. Bien. Y obviamente sé que. Déjame ver. Oh, ok, está bien. La VLAN predeterminada, obviamente, usada. La VLAN predeterminada usada es la VLAN 1. Ok. Para todos. Sin embargo, la VLAN nativa se puede establecer que la VLAN nativa era donde pertenecen los puertos troncales. La VLAN de administración es la que nosotros colocamos en el switch o en el router para administrar el equipo. Eso se configura en modo de configuración global. Y la de voz, obviamente, tenemos que especificar los parámetros para nosotros poder establecer una VLAN de voz. Y miren aquí que siempre que se habla de voz, se habla de que la VLAN de voz se puede establecer para que transmita VLAN de datos y de voz de manera simultánea. Ok. Obviamente, cómo nosotros configurar cada una de las VLAN, pues está aquí en lo adelante. Ahora, cada VLAN, para comunicarse con otra, hay dos formas de que estas VLAN se comuniquen. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? A través de un equipo de capa 3. Sí, profesor. Un equipo. ¿Cómo O así? un router, por ejemplo, o que el switch tenga capacidad de routing también. No, no entre VLAN, interVLAN. Router on. InterVLAN es la misma VLAN en diferentes switch. Entre VLAN es de una a otra. Entonces, a través de un enlace troncal. Troncal es una opción, eso es correcto. Profesor, se puede poner también un cable, pero que vaya a cada uno de los puertos de la VLAN. Y un crossover, eso es verdad. Tú tomas un crossover y lo conectas del puerto 1 al puerto cualquiera que esté dentro de la misma VLAN. O un crossover de un puerto a otro. Bien. Hasta ahí estamos claros. Sí, señor. Para comunicar la misma VLAN en diferentes switch, o es un crossover o es un troncal. Profesor, y si se pone un cable normal, usted hace un loop ahí y tira todo para abajo. No te entendí, pero no te comprendí. Digo yo, usted dijo que el enlace, lógicamente, estamos si programamos como troncal 2 puertos y por ejemplo, en la administración con un jumper, como usted lo explicó, crossover, ya tenemos ahí los 16 puertos en la misma VLAN, o sea, del 1 al 8 y tenemos los 16 puertos ahí ya. Si Ajá. ponemos un troncal. Ahora, la pregunta mía es, usted me va a decir no funciona, porque lógicamente usted está hablando de crossover. Si uno pusiera un cable derecho, ¿qué efecto hay ahí? Si tiene el MDX automático, funciona normal. Ahora, si no lo tiene, no funciona. Sí. Profesor, cuando usted tenga, por ejemplo, 3 minutos libres antes de terminar, yo quiero hacerle una pregunta de esta, porque a nosotros nos hacen hacer una morenada ya, que cuando usted lee esto, uno choca con lo que uno ve allá. Ok. O le puede hacer la pregunta aquí. Adelante, adelante. Por ejemplo, mire, nosotros trabajamos con telefonía IP. Bien. ¿Qué sucede? Ninguna información que tenga que ver con la institución. No. Ah, ok. Estamos hablando de telefonía IP. O sea, lo estamos hablando de luz. Porque cuando usted pone el equipo, quienes buscan el equipo
cuando usted lo pone DHCP en una VLAN, quienes buscan el equipo son los teléfonos que van a registrarse al servidor donde está el servidor. Sí, No el servidor donde va a los teléfonos. correcto. Ahora la cámara la hacen invertida. No estamos hablando de teléfono. Van a buscarlo allá. Entonces, en este caso, yo lo podría usar DHCP y yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Ninguno. O sea, no tengo que usar IP fija. Entonces, a nosotros nos ponen a usar IP fija en los teléfonos. Bien. Cuando tú te pones a ver, pero ven acá, si el teléfono que busca el servidor y es DHCP, están en una VLAN solo para ellos. Coño, entonces tú te pones a ver. Mira, tú como que sabes, Polanco, que existimos personas que somos medio cuadradas. Esa es la verdad. sí, Y existe una resistencia al cambio de manera natural en todo individuo. Las empresas, muchas cual sea, se resisten al cambio porque los cambios generan problemas y los problemas generan obviamente inconvenientes con los clientes. Entonces, no es, muchas veces son desconocimiento y otras veces es temor al cambio, pero no al cambio como tal, sino A lo que hay que una veo. política que dice, si funciona, déjamelo así. Sí. Por ¿Me entiendes? O ejemplo, el sea, Banco Popular y Cobol. Hay un señor como de 70 y pico de años que es el único que sabe trabajar con Cobol. Ahora se muere ese hombre, no sé qué va a ser popular después. no migrar. Y hay otros que saben, Bueno, pero la resistencia, como te dije, al cambio, porque está funcionando. Y dice, el está Cristian, funcionando, mire, sí, déjamelo así. Eso es nosotros que tenemos tal vez otra mentalidad donde uno ya es más abocado a la parte tecnológica y nosotros sabemos que la parte de tecnología te generan problemas, pero que cuando ya tu corona heavy, tú vas a estar bacanísimo porque es un equipo que va a hacer la función por ti. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas veces que por política interna le dicen, bueno, mira, no, pónmelo estático o whatever, pero no hay una respuesta de que específica del por qué una empresa haga eso. ¿Qué es más, una mala praxis? Bueno, podría decirse que se acercaría, pero es una práctica más obsoleta que mala, porque esa práctica no es una mala práctica, es una práctica obsoleta. Adelante, César Guerrero. yo creo que más que tiene que ver por lo Profesor. del tema de, ni disculpe, Cristian, es por un tema de política, es como implementaron, como hicieron esa implementación allá. Sí, pero vuelvo y te digo, no es que está mal, no, pero es que nosotros la hacemos está, nueva, es que está atrasado, y entonces lo atrasado no es que está mal, es que está Sí, pero obsoleto. Johnny, eso se da nada más con equipos pequeños, con los equipos grandes diferentes, porque hay servidores de DHCP. Claro, Y claro. Tú sabes que, pero además, 150 teléfonos no es chiquito. No, Mira, no, 100, oye, se- te voy a responder, te voy a decir algo ahí. Mira por qué eso se hace con IP fija. ajá. Yo que estaba en mantenimiento, nosotros no manejamos, recuérdate que los teléfonos están conectados a la red del cliente, ¿verdad? Nosotros manejamos una parte de la red. Ellos manejan otra. Entonces, cada vez que yo hago un cambio, nos sacan todos los teléfonos. Ese es el problema. ok. Bueno, mira, eso es una observación válida. Vamos a ver, César, que tiene un comentario, la mano levantada. Adelante, César. Ya está bien, profesor. Ah, ok. Blas, adelante, brother. Sí, resulta que, Johnny, muchas veces, en una gran cantidad de casos, cuando tú vas a instalar la central, tú le pides al cliente el rango de IP que tú vas a usar, si se va a usar una VLAN. Muchas veces el cliente te dice, no, yo no voy a usar una VLAN de voz aparte. Simplemente métemelo en la misma VLAN y yo le pongo mi rango de IP, la administro yo mismo. ¿Qué pasa? A veces un usuario cualquiera de la compañía lleva un routercito cualquiera, un routercito de eso de casa y lo conecta porque él quiere tener wifi ahí. Y ese routercito comienza a repartir IPs dentro de esa misma red.
y Sí, se te eso, salen todos los teléfonos. Eso es habitual, eso pasa muchísimo. Sí, sí. Entonces, la práctica por temas de seguridad y por temas de manejar los dominios de broca es que se instale en una VLAN diferente, pero no todos los clientes te no, pero, permiten eso. sí, no, pero acuérdate que nosotros usamos un rango diferente a la del cliente a nivel de IP, que no No, navega. pero ese rango no lo determinas tú. Cuando tú vas a la empresa a instalar, el administrador de red que te dice, mira, usa ese rango. Y tú tienes que hacer lo que te diga el cliente. Él es el administrador de su red. Tú sí le puedes decir, no, mira, por recomendación yo necesito una VLAN aparte, necesito esto. Bueno, pero si él te dice, no, pónmelo ahí en esa VLAN, Pónmelo ahí, de pónmelo ahí en ahí. esa red. Y de ahí en Es- adelante, cuando surge la avería, ahí están llamando a Claro. Mira que no me funciona esto. Pero ese es el 80% de los casos. Es muy difícil cuando Exacto. un cliente te permite a ti que sea tú el que le dé el direccionamiento y le diga, vamos a dividir esto así, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Casi siempre el cliente es quien te traza las pautas en ese sentido. Y en la mayoría incluso simplemente porque este es mi rey, yo soy el que sé. O sea, a ver, no saben nada. Pero Correctamente, es así mismo. eso es Es bien. así mismo. Incluso tú le dices, entonces, ¿qué gateway usar? No, mira, usa tal gateway. Tú ni siquiera sabes qué es eso. Exacto. Él simplemente te dio una dirección y te dice, usa ese gateway. Eso es cierto. Adelante, Eso es cierto. Emerson. Con referente al tema de que usted estaba hablando sobre los cambios, que realmente pasa en no solamente redes, sino informática entera, de que las empresas siempre utilizan como si fueran normas. Cierto. Y a veces hay tecnología que le facilitan el trabajo a la empresa, pero por miedo a invertir dinero, y como usted dice, si me funciona, ya está bien. Nosotros como informáticos, que somos todos, tenemos más conocimiento de tecnología, pero un gerente de una empresa no va a hacer una inversión que podríamos hacer nosotros, porque ya nosotros sabemos qué tanto nos puede producir esa tecnología, pero nosotros como informáticos debemos de demostrarlo y buscar evidencia de que sí funciona. Y miren, antes de nosotros finalizar, porque ya son las 9, existen varios factores. Como dice Blas, muchas veces el cliente, no solo el cliente, nadie le gusta demostrar sus debilidades. Y a veces hacen o dan respuesta. Un esquema de direccionamiento, necesito que tenga una VLAN. A veces no saben ni siquiera lo que es una VLAN. No, déjamelo así, yo resuelvo. O sea, eso en ese punto. En otro orden, la cuestión parece mentira, pero hay una cuestión de poder, de que tú eres el soporte o eres el técnico de allá, yo soy el gerente y en teoría en el documento yo soy más que tú. Y simplemente el gerente dijo que hagan tal cosa. Aunque independientemente que cuando no funcione llamen o no llamen, no importa. Sino que él entiende, no todo gerente entiende que la opinión de un soporte técnico debe ser tomada en cuenta y no la de él. O sea, como dije, es una cuestión de ego y de poder estúpido, pero bueno, es la realidad. Entonces, que se coloque en direccionamiento estático cuando podrían ser a nivel de DHCP, eso es por desconocimiento, porque alguien que sepa las ventajas que te permite que el mismo dispositivo pueda manejar y controlar el esquema de direccionamiento, si yo no lo opto, o es por una razón específica o es porque no conozco. O sea, O por desconocimiento. por inexperiencia, decir, bueno, mira, no sé qué es eso, no, ponme la física, ponme la estática, pero whatever. Las 48 leyes del poder, dice César. Bueno, señores, entonces nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy es, miren aquí en el punto, en VLAN, bueno, en el punto 3, en el tema 2, vamos a darle continuidad, bueno, denle continuidad al proceso de la lectura del 3 y del 4. Yo voy a activar el examen, pero esos capítulos restantes, yo lo voy a terminar la parte teórica. Aquellos que puedan tomar el examen, que deberían ser todos, tómenlo,
pero yo voy a continuar desde el punto número 2 del capítulo 3 el próximo día. Ese punto lo terminamos el lunes. ¿Ok? Recuérdense, recuérdense, tengo que quitarme eso de la cabeza. Recuerden que bueno, yo podría ponerlo hasta el lunes con el compromiso de que todo el mundo lea y tome el examen, aunque yo siga explicando el lunes. ¿Le parece bien ahí? Bueno, si es por mí, lo Martes, profesor. Parece bien, sí. Sí, estamos de acuerdo. Usted lo puede poner hasta el lunes el examen. El lunes hasta las 8. No, está hasta más o las menos. 11 de la noche. Ya el lunes finalizamos y ya de ahí en adelante seguimos el proceso porque no queremos tampoco avanzar de manera indiscriminada. El objetivo no es salir de eso, sino aprender bien. En otro orden, eso no quita de que ustedes sigan leyendo. No se detengan solo ahí. Sigan leyendo más para adelante y aquellos que quieran avanzar de manera indistinta, solo me avisan. Le voy a colocar en vez de 1 hora para fines de que ustedes tengan tiempo suficiente de poder trabajar el examen bien. Y que nadie diga, se me acabó el tiempo. No, si se te acabó en ese tiempo, creo que es justo que te merece lo que saquen. No vengan de que yo estaba trabajando y me fui a trabajar y dejé el examen y se cerró. Pero, manito, tú tienes 1 año en esto, 2 años, qué sé yo. Tú sabes que eso pasa. O, profesor, yo traté de tomarlo a las 10 y usted dijo que era hasta las 11. Hermano, tú tienes 2 años en esto y tú sabes que la zona horaria es menos 4 horas, o sea que yo pongo hasta las 12 de la noche, por lo tanto está disponible solo hasta las 8. O sea, mete mano ahí que ya tú sabes y manejas ese tema. Bien, así que vamos a hacer un stop aquí. Habiliten sus cámaras, vamos a pasar la lista.